Buenas tardes, día político por TSI. Estamos en vivo desde el Congreso Nacional de la República. En estos momentos se están discutiendo una propuesta de ley porque le quieren dar la oportunidad al señor Benjamín Membreño para que pueda representar diplomáticamente al país de Sudáfrica, acá en el territorio nacional. Una representación honorífica donde la Comisión de Relaciones Exteriores de este Poder del Estado se ha pronunciado a favor y por supuesto tiene que someterse aquí en el Congreso Nacional esta moción y que sea considerada por parte de los diputados acá en esta reunión de este día, aquí en el hemiciclo legislativo. Pero mire, aquí han pasado muchas cositas y yo quiero platicar con mis invitados, a quien saludo al doctor Yavés Avillón, diputado del Partido Liberal. ¿Cómo está? Muy bien, Ramón Matute, saludos aquí también al diputado Márquez. Y sí, han pasado cosas bien interesantes ahorita, que vale la pena discutir. Perfecto. ¿Cómo está, diputado Márquez? Mucho gusto, Ramón, y a todo el pueblo hondureño que sabemos que está pendiente cada vez más de día político. Yo doy fe de que en el departamento de Intibucá me mencionan bastante, que siempre están pendientes de Ramón Matute y de su día político. Gracias, don Nelson. Bien, el diputado Yavés Avillón ha presentado acá una propuesta en el hemiciclo legislativo a fin de que los actuales consejeros del CNE, el señor Kelvin Aguirre, el señor Julio Navarro y la abogada Ana Paola Hall, vengan aquí al hemiciclo legislativo y le expliquen a los 128 diputados por qué están pidiendo 1.490 millones de lempiras de presupuesto para el proceso electoral. Explíquenos, doctor, por favor, ¿por qué lo hacen? Bueno, mire, eso fue por la preocupación obviamente que siempre ha pasado en todos los procesos electorales, al menos desde que yo soy diputado. Toda la vida dejan a último momento la aprobación del presupuesto para el proceso electoral, tanto primario como en las generales. Y ahí es donde se presta para las famosas compras de emergencia, para que liciten y se acepten compañías de dudosa reputación. Obviamente el presupuesto es un presupuesto elevado, necesitamos saber en esta Cámara Legislativa qué se va a gastar ese presupuesto, porque en elecciones pasadas sobró dinero, tengo entendido que cerca de 300 millones de lempiras, y es necesario saber con punto y coma cómo se va a gastar ese presupuesto, porque necesitamos aprobarlo a la brevedad posible para darle certidumbre al pueblo hondureño y a toda la sociedad que van a haber elecciones tanto primarias como generales. Es decir, se aprobaron 900 millones en las elecciones pasadas. Así es. Y en ese proceso, pero hay que aclararle a Honduras que fueron 900 millones para ejercer esta actividad entre las primarias y los proyectos que quedan antes de las elecciones primarias. Así es. Porque el total de gasto creo que superaron los 3.000 millones de lempiras. Son momentos distintos. Sí. Las elecciones primarias de hace 4 años, el punto es que al final se quería hacer la incorporación de cierto tipo de tecnología y al final no se llegó a la incorporación de esa tecnología y por eso quedó esa cantidad de dinero. Sin embargo, yo quiero mencionar que estamos de acuerdo totalmente con la propuesta que ha hecho el doctor Savillón, especialmente porque en el actual gobierno ha sucedido en varias ocasiones que han buscado cómo estar esquivando siempre los procesos de contratación del Estado y han terminado haciendo bastantes contrataciones directas. Es más, el 2022 completo lo declararon en contratación directa en cualquiera de las instituciones del Estado desde las reglas del presupuesto general de la República. Lo mismo hicieron en el 2023, pero a finales del 2023 incluso llegaron al colmo cuando suspendieron la figura del comprador público certificado y provocaron que entonces se pudiese hacer contrataciones por cerca de 36.000 millones en alrededor de 47 días sin tener comprador público certificado, o sea, comprándole a quien se les pusiera enfrente. Eso obviamente va a tener que pasar por un proceso de auditoría y eso obviamente van a tener que rendir cuentas de cómo es que hicieron esa situación. Hoy sucede que para el proceso electoral que se va a realizar en el mes de marzo próximo, hay tiempos que ya se están venciendo. Y desde inicios del mes de mayo, el Consejo Nacional Electoral remitió a la Secretaría de Finanzas el proyecto en donde se establece la cantidad de dinero que se requiere para llevar a cabo el proceso electoral. Entonces, o Libre no quiere que se realicen elecciones en nuestro país, porque no lo envían desde la Secretaría de Finanzas, que es comandada por Libertad y Refundación, o
es que están queriendo que las compras se realicen de manera directa, igual que como lo han venido haciendo por ley en estos últimos 3 años. Son muy pocos realmente los procesos en los que este gobierno ha llevado a licitación internacional, que es lo que corresponde cuando son este tipo de montos. Y ahora, pues, lo que estamos exigiendo es que se venga para que con tiempo se hagan las cosas y no vayan a salir después con excusas. Mire, que aquí surgen nuevos elementos. Y yo creo que para motivo de transparencia, amigo televidente, se tendría que buscar reformar la ley de contratación del Estado, porque es cierto, eliminaron esta figura del comprador público certificado, que era una figura que garantizaba transparencia ahí en el momento de hacer contrataciones del Estado. ¿Pero qué se va a hacer aquí en el Congreso en este sentido? Bueno, de hecho se está trabajando un proyecto de ley, tanto el Banco Mundial como el G16 ya tiene junto pues con algunas autoridades del gobierno actual, ya tienen un borrador. Entiendo yo que próximamente se va a discutir acá porque en eso concuerdo con Márquez, eso se presta mucha opacidad. Queremos evitar de que lo que nos pase en el periodo pasado, en el gobierno pasado, porque también lastimosamente se hicieron compras de emergencia, queremos evitar eso. Y también concuerdo en lo siguiente, o sea, no es posible que de la Secretaría de Finanzas, dirigida por el señor Ochoa, se retenga ese tipo de instrumento y presupuesto que tenemos que tenerlo acá y con el conde que hasta que cuando llegue él se va a aprobar. Y yo creo que eso aquí el que tenemos que nosotros presionar es el Congreso Nacional y es ahí donde nosotros tenemos la obligación, no solo presionar para que esto sea aprobado a la brevedad posible, sino que con la transparencia del caso, porque son más de 1.400 millones de los impuestos del pueblo que necesitamos saber en qué se va a gastar. Y es ahí donde nosotros exhortamos al Congreso, ojalá que esta comisión que se va a nombrar no vuelva a dormir el sueño de los justos, porque estamos en una carrera contra el tiempo y ahí nos tenemos que unir todos los buenos diputados de todos los partidos, los que somos demócratas, y ahí vamos a saber realmente quién quiere un proceso transparente, un proceso que podamos saber en qué se va a gastar y quiénes son los que quieren nuevamente la piñata de las licitaciones, compras directas y compañías de dudosa reputación. ¿Pidió un plazo usted en esta propuesta? No, la propuesta es que mañana van a venir esas personas y se van, bueno, de hecho ya se está trabajando en la Comisión de Asuntos Electorales y en la Comisión de Finanzas en un borrador. Esperamos que a la brevedad posible tener eso ya porque eso tenemos una carrera contra el tiempo. Para la otra semana sería un tiempo prudencial para que nosotros aquí en la Cámara Legislativa conozcamos esos pormenores. Ahora, son 26 proyectos, tengo entendido, electorales, que son los que van a financiar con este presupuesto que se quiere aprobar acá. Sería bueno también que se revelaran estos 26 proyectos. Correcto, hay que ser totalmente transparente y tienen que presentarse, porque al final lo que el pueblo hondureño lo que quiere realmente es que cuando vaya a votar, su voto realmente cuente y no vaya a pasar lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, en donde uno fue el ganador y otro fue el que declaró ganador el Consejo Nacional Electoral. Allá es un Consejo Nacional Electoral que es dominado totalmente por el oficialismo. En el caso de Honduras, todavía, gracias a Dios, tenemos representatividad y esperamos que esa representatividad se haga sentir, pero mire lo que sucede. En la parte que depende del actual gobierno no están reaccionando, aun y cuando ellos saben, por ejemplo, entre algunos antecedentes, que hay un sistema que se llama SEAFI, que es el que a través del cual se hacen todos los pagos de esas contrataciones que previamente se han hecho, y ese sistema SEAFI en los últimos años ha venido cerrando más o menos en la última semana de noviembre en el actual gobierno. ¿Qué significa? Que en el mes de diciembre queda totalmente paralizado y el mes de enero sigue totalmente paralizado y se viene a activar hasta en el mes de febrero. Entonces, ¿qué sucede si no traen ese proyecto de presupuesto de inmediato? Y si viene a aparecer hasta mediados de septiembre, entonces significa que solo tendrían 15 días de septiembre probablemente y un mes en el mes de octubre para poder realizar todas estas compras y contrataciones. ¿Y cuándo van a hacer los pagos? Ajá, y si regresan a activarlo hasta en el mes de febrero y tenemos en el mes de marzo ya las elecciones primarias, ¿con qué tiempo van a hacer todo eso? Entonces, por eso insistimos en que, ¿será que Libre no quiere que hayan elecciones? ¿O será que quieren que hagan las contrataciones directas para poder elegir a quien a Libre se le antoje? Eso no es correcto. Voy a la pausa.
Voy a la primera pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Seguimos en vivo acá a través de Día Político por TSI. Mire que me está diciendo, no sé si el doctor va a tener el valor de decirlo, pero yo conozco al doctor Savión, es un hombre que va de frente. Aquí vino un poco elevado, un poco con un carácter de imponer su criterio, el ministro de Finanzas, dice usted, Marlon Ochoa, y dijo que había que aprobar este presupuesto del CNE, pero cuando él dijera. Sí, mire, creo yo que el funcionario debe entender que son puestos temporales. Ajá. Y si bien es cierto, fueron electos de antes, eso no debe ser un capricho de X o Y funcionario de aprobar el presupuesto hasta que él esté en posesión. Ese presupuesto debe ser aprobado antes, o sea, en estas próximas semanas. Si no, porque en eso concuerdo con Márquez, si no, eso es darle largas y se va a cerrar el Chafi. Entonces, creo que esas versiones expresadas ante algunos medios de comunicación, yo personalmente no lo escuché, pero hay alarma en un grupo de diputados, sobre todo de nuestra bancada del Partido Liberal, que eso realmente nosotros tenemos. Es por eso que se hizo esa moción exhortativa que presentamos la semana pasada, el día miércoles, porque eso no es correcto. Ese presupuesto debe pasar a la brevedad posible, investiguemos en qué se van a invertir los recursos y este Congreso Nacional debe hacer la acción de aprobarlo para darle certeza y tranquilidad a todo el pueblo hondureño. Perfecto. Hay varios temas, como les decía, amigos televidentes. El tema de la ley del reglamento del Tribunal de Justicia Electoral. Tengo entendido también que esta semana entra aquí en el Pleno. Bueno, ya hay una comisión, entiendo que le está discutiendo y lo antes posible debe llevarse ante el Pleno del Congreso Nacional para que las bancadas podamos votar. Solamente quiero agregar algo, Ramón, porque es que no puede quedarse fuera del radar del pueblo hondureño. Mire, hay una serie de acciones que se han venido dando que nos hacen pensar que algo se está tramando. Vimos una buena comisión, una comisión bastante nutrida de personas que fueron a Venezuela y que pudieron observar el proceso electoral allá, un proceso totalmente fuera de lugar, y que fue nuestro gobierno el que desafortunadamente salió primero a reconocer un triunfo que la comunidad internacional no ha reconocido. Es más, hasta lo hicieron, según varias versiones, antes de que el Consejo Nacional Electoral de aquel país saliera a reconocer, y aparentemente después borraron el tweet o el ex en donde habían hecho ese reconocimiento, y solo segundos después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela hizo el anuncio, que es un anuncio fraudulento totalmente, nuestro gobierno lo reconoció. Obviamente tienen el derecho constitucional de hacerlo, pero no es el sentir del pueblo hondureño. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que no manden el presupuesto general de la República, del Consejo Nacional Electoral al Congreso Nacional en tiempo y forma, hace pensar que estén queriendo llevar a una contratación directa. Y en una contratación directa sí existe la posibilidad de que de manera directa puedan decir, esa empresa que estuvo sirviendo en Venezuela la pueden usar en Honduras también. Entonces, repito, todas las acciones que se están tomando nos hacen pensar que eso podría llegar a suceder, y eso es lo que no puede pasar en nuestro país. Las empresas que se vean involucradas en cada uno de esos 36 proyectos de los que usted ya ha hablado y que el pueblo hondureño ya está teniendo conocimiento que se deben dar, de contrataciones, 36 contrataciones que se deben dar y que son millones de lempiras los que se van a utilizar, deben pasar por el proceso que ya la ley de contratación del Estado establece. Decir que la ley de contratación del Estado tiene la culpa de algo es incorrecto. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos a través de la historia lo han hecho a través de esa ley. ¿Que hay que cambiarla? Bueno, tienen iniciativa de ley, preséntenla al Pleno del Congreso Nacional y ahí podemos discutirla con gusto. Pero en este momento es lo que tenemos y es con lo que se tienen que hacer las contrataciones de manera correcta y transparente. Al final del programa quiero consultarle a mis invitados acerca de eso que anunció el fiscal Joel Zelaya, fiscal general del Ministerio Público, que dio a conocer una lista de los que fueron mencionados en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández y dice que los van a citar, pero ¿con qué propósito considera usted? Bueno, para comenzar es una función del fiscal general. El fiscal general es lo menos que puede hacer, como dice, para todas esas personas que fueron citadas allá,
fueron mencionadas en Estados Unidos, pues bueno, citarla y escuchar obviamente la versión de ellos, porque todos los que han sido juzgados allá, que son más de 30 personas, aquí han sido ciudadanos, entre comillas, honorables, que ni siquiera una línea de investigación ni una esquela de tránsito tenía. Ahora bien, yo entiendo una buena parte del pueblo hondureño que eso lo mira como una cortina de humo, como para distraer. Bueno, y vamos a darle el pequeño beneficio de la duda que realmente quiere hacer las cosas bien, pero si no, el pueblo hondureño lo va a juzgar, porque realmente es una situación penosa para el país. Tenemos a un expresidente condenado por narcotráfico y a un equipo cercano de él, a su hermano igual, y eso nos llena de vergüenza. También tenemos mencionado expresidentes de varios partidos, entonces realmente si es con intención sana, bienvenido sea. Vamos a darle el beneficio de la duda, porque también algo muy importante, dijo que él no iba, que la fiscalía, y ahí está grabado, que la fiscalía no iba a intervenir o no se iba a oponer si todos esos que mencionaron en el juicio de Nueva York, si tiene un proceso de extradición, porque, ojo, si le abren un caso a uno de esos que van a ser extraditados, porque no tengo duda alguna que más de alguno de esos que mencionaron en esa lista va a ser extraditado, se va a ver muy sospechoso si le abren un antejuicio acá para que no lo extraditen a Nueva York. ¿El propósito usted cree que lo alcanzará el fiscal Joel Zelaya llamando a citar a esta persona, Nelson? Bueno, lo primero, coincido con el doctor Sabión en el sentido de que nuestras leyes son claras y el tratado de extradición también establece que si una persona tiene un requerimiento en nuestro país, entonces ya no puede ser extraditado. Todas las personas que hemos visto que han sido extraditados es porque de alguna manera no han tenido algún requerimiento, a veces hasta por acuerdos que se han llegado, porque eso no hay que desconocerlo, se han llegado a acuerdos internacionales diplomáticamente para que no se le levante un requerimiento o se le retire algún requerimiento a alguien aquí en nuestro país para que pueda ser en su momento requerido por la justicia de los Estados Unidos. Si una persona es requerida en nuestro país y luego es requerido por los Estados Unidos, entonces la extradición no se puede realizar, por un lado. Por otro lado, miren, hay ciertas instituciones que requieren el promocionar sus funciones y hay otras instituciones que requieren que ni siquiera se mencione públicamente sus funciones. El Ministerio Público es una entidad tan particular que el estar mencionando qué es lo que van a hacer, más bien provoca que se distorsionen los procesos. Entonces yo creo que lo más correcto es que el Ministerio Público hace su trabajo. Estamos claros de que parte de las funciones del Ministerio Público es llamar a las personas para que las personas puedan también explicar si es que hay alguna duda razonable sobre alguna de las acusaciones que se han tenido. Pero luego de ello, lo que corresponde es Ministerio Público hacer su trabajo, Corte Suprema hacer su trabajo y aquí los hondureños que estamos queriendo que por fin el gobierno de Libre empiece a hacer su trabajo, aunque sea en los últimos 15 meses que le quedan de gobierno. Ahora, dijo algo el fiscal hoy que a mí me llamó la atención. Dijo, yo no estoy comprometido con ningún diputado. Era obligación de ellos escoger al fiscal general del Ministerio Público. A mí no me han hecho ningún tipo de favor. No me comprometo a hacer favores. La justicia tiene que ser aplicada. Bueno, entonces, créame, yo como ciudadano también, yo le tomo la palabra al fiscal. Así es, y es correcto. Y si el fiscal Joel Zelaya hace eso, va a pasar a la historia. O sea, nosotros los funcionarios públicos debemos de entender que estos cargos son pasajeros. Y la historia nos condena, como los que están extraditados en Nueva York, o como los que fueron acusados por corrupción, o nos va a premiar. Y si realmente hace eso que prometió y lleva esos casos, pues bueno, bienvenido sea y va a pasar a la historia como uno de los mejores fiscales. Ahora bien, es una responsabilidad compartida también, porque nosotros como Congreso Nacional debemos de darle el presupuesto necesario y ahí tenemos que trabajar con todas las bancadas porque el presupuesto a la Fiscalía General de la República, a la Corte Suprema de Justicia no se cumple la ley. No se le está dando el presupuesto necesario. Esas fiscalías que investigan ese tipo de actos de corrupción, criminalidad organizada o crímenes de alto impacto no tienen el presupuesto necesario ni la cantidad de personal necesaria. Y es ahí que nosotros, los diputados, debemos de hacernos un solo nudo para exigir el presupuesto necesario de acuerdo a la ley,
tanto para la Fiscalía como para la Corte Suprema de Justicia. Del presupuesto que requiere y que es ley en nuestro país para el Ministerio Público, apenas se le está dando alrededor de un 34-35%. El resto pues no se le está dando, y esa es la única intervención que nosotros como políticos podemos tener con el Ministerio Público. Luego, creo yo que ni siquiera atrevernos a juzgar las acciones propias del Ministerio Público deberíamos, porque entonces, lejos de hacerle un bien a la impartición de justicia en nuestro país, le haríamos un mal. La parte que nos corresponde a nosotros desde el Congreso Nacional, como bien lo dijo el fiscal, es elegir un fiscal general, y hasta ahí. Y luego aprobarle el presupuesto que ya está establecido de ley, que no es un favor que el Congreso Nacional le hace. Hay ciertos ítems dentro del presupuesto general de la República que ya está definido un porcentaje específico, y uno de esos es el porcentaje que le corresponde al Ministerio Público. Hasta ahí nomás. Luego, las acciones que tome el Ministerio Público como tal, porque no es una persona como tal, es el Ministerio Público, dependerán entonces de las acciones que ellos tomen, y quien las va a juzgar es el pueblo hondureño de acuerdo a los resultados que puedan presentar. Gracias, diputado Nelson, muy amable. Gracias, diputado Savio. Para servirle. Muy amable. Aquí se le ha dado la oportunidad de que representen a 3 países hondureños, a Sri Lanka, Tailandia y Sudáfrica. Ya el Congreso Nacional de la República ha estado presentando se presentaron estas propuestas acá para que tengan estos 3 países representación diplomática con Honduras. Hasta aquí Día Político. Que pasen todos una feliz noche.